Muy bien. La insuficiencia cardíaca es cuando el corazón es incapaz, ¿no es cierto?, de bombear sangre adecuadamente, ¿ya? Miren, la causa más frecuente son estas tres. A la cabeza, infarto, cardiopatía isquémica, la causa más frecuente. Segundo, hipertensión. Tercero, valvulopatías. Y cualquier lesión del corazón de forma crónica y sostenida, al final va a llevar a la insuficiencia cardíaca. Cualquier lesión, ¿no? Es como darle varios golpes al corazón de forma repetida, al final le vas a llevar a insuficiencia cardíaca. El corazón se va a cansar en algún momento. Pero las causas más frecuentes, hipertensión y el infarto agudo de miocardio, ¿ya? Son las causas más frecuentes, como causas determinantes. Porque si me preguntan cuál es la causa descompensante más frecuente, es cuando el paciente suspende su tratamiento habitual. Es un paciente hipertenso y deja de tomar sus antihipertensivos, se va descompensando. Paciente que deja tomar su tratamiento es la causa más frecuente de descompensación. Pero si me preguntan etiología, a la cabeza está infarto y segundo, hipertensión. ¿Cuál es el común denominador de la falla cardíaca? Que el gasto esté bajo. El corazón es incapaz de bombear sangre para las demandas metabólicas del cuerpo. Entonces el gasto bajo activa una serie de sistemas neurohormonales, como por ejemplo el sistema simpático. El tono simpático aumenta porque se estresa el cuerpo cuando el gasto está bajo. Entonces se eleva la norepinefrina. El riñón activa sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque al caer el gasto, cae la perfusión de la arteriola aferente. Y al caer la perfusión de la arteriola aferente, se libera renina y se activa la cascada, liberando más angiotensina y más aldosterona. Y el hipotálamo produce más ADH, produciendo, miren, estos metabolitos. ¿Qué va a hacer la norepinefrina y angiotensina? Vasoconstricción, para elevar la presión. Porque el cuerpo dice, si el gasto está bajo, hay que poner o hay que circular más rápido la sangre. ¿Cómo circulamos más rápido la sangre? Aumentando el motor, que es la presión arterial. La sangre se mueve de mayor a menor presión. Entonces, si el gasto cae, la compensación es aumentar la presión. Pero esto a la larga es un efecto deleterio para el corazón, porque al aumentar la presión arterial estás aumentando la resistencia a la eyección, por lo tanto estás aumentando la poscarga, y eso al final va a llevar al remodelado cardíaco, que es lo que le produce la muerte al paciente con falla cardíaca. La aldosterona, la ADH retienen agua, por lo tanto hay retención de volemia. Para aplicar la ley de Frank-Starling, el cuerpo dice, el gasto está bajo, hay que llenar con más sangre al corazón para aumentar el gasto cardíaco. Pero cuando el corazón está en falla cardíaca, la ley de Frank-Starling ya no se cumple. Por más que aumentes la volemia, el gasto no va a aumentar. Al contrario, lo que estás haciendo es aumentar mucho la precarga y eso le va a causar al corazón un mayor daño. Conclusión, el paciente con falla cardíaca al inicio puede estar compensado por el aumento de presión, por el aumento de volemia, pero al final el paciente va a ser remodelado cardíaco por el aumento de la pre y la poscarga. Eso va a generar remodelado cardíaco, hipertrofia, dilatación, que es la principal causa de muerte del paciente con ICC. ¿Por qué se muere el paciente con ICC? ¿Por qué no es reversible? Porque hay remodelado cardíaco. ¿Y quién hace este remodelado? El aumento de la pos y la precarga. ¿Qué metabolitos hacen este remodelado? Angiotensina 2, aldosterona y epinefrina. Estos tres metabolitos que están aumentados en un paciente con ICC inducen remodelado. El más importante es la angiotensina 2. Pero también la aldosterona y también la epinefrina, ¿no?
Muy bien, entonces esa es la fisiopatología. La falla izquierda del corazón te da congestión pulmonar, disnea, ortopnea, crépitos. En cambio, la falla derecha te da congestión sistémica, edema, ascitis, ingurgitación yugular. Congestión sistémica, falla derecha. Pulmonar, izquierda. Miren quién da falla izquierda, infarto, hipertensión. ¿Quién da falla derecha? La evolución de la falla izquierda. O sea, falla el corazón izquierdo y a la larga produce falla derecha. Eso se llama falla congestiva, cuando fallan los dos. Falla congestiva. Y si te preguntaran la causa más frecuente de falla derecha aislada, eso es la hipertensión pulmonar secundaria. Solo te da falla derecha, ¿no? El típico ejemplo de esto es el paciente con EPOC, ¿no es cierto?, que viene con cuadro de edema, ingurgitación yugular, ascitis. ¿Qué está haciendo? Falla del corazón derecho. ¿Por qué hace falla del corazón derecho? Porque el paciente con EPOC hace hipertensión pulmonar. ¿Cómo se llama este cuadro? Cor pulmonar. Ese cuadro se llama cor pulmonar. Cuando el paciente con EPOC hace falla derecha, aislada, por hipertensión pulmonar, ¿no? El 70% de las fallas cardíacas son sistólicas, es decir, van con fracción de eyección baja. El 30% son fallas diastólicas, por lo tanto van con fracción de eyección normal. Entonces la mayoría son fallas sistólicas, infarto, insuficiencia aórtica, miocardiopatía por alcohol, que da miocardiopatía dilatada. En cambio, ¿quién da falla diastólica? Los que producen hipertrofia del corazón. ¿Quién produce hipertrofia concéntrica? Hipertensión arterial. Estenosis aórtica, la restrictiva, la hipertrófica de las miocardiopatías, ¿no? Y hay fallas de alto gasto, ¿ah? El embarazo, hipertiroidismo, beriberi por déficit de tiamina. Esas son causas de falla cardíaca de alto gasto. ¿Estamos? ¿Cómo hago el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Criterios de Framingham. Mayores y menores. Mayores del lado izquierdo, este es el más específico. Disnea paroxística nocturna. Es el criterio mayor del lado izquierdo. También los crépitos son criterios mayores del lado izquierdo, porque es congestión pulmonar. Y lo más severo, que es el edema agudo de pulmón. Esos son los tres mayores del lado izquierdo. Del lado derecho, distensión venosa yugular, o sea, ingurgitación yugular. Esto es falla derecha. Aumento de la presión venosa central, falla derecha. Reflujo hepatoyugular, falla derecha. Ahí están los tres mayores del lado derecho. Ingurgitación yugular, aumento de presión venosa central y reflujo hepatoyugular. Y los indiferentes son cardiomegalia, que es el índice cardiotorácico más del 50%, y el ritmo de galope, tercer ruido, cuarto ruido. Ya sabes, tercer ruido, ¿qué significa? Falla sistólica. Cuarto, falla diastólica. Tercero es corazón dilatado y cuarto es corazón hipertrofiado. Tercero y cuarto ruido. Son criterio mayor, ritmo de galope. Dos mayores hacen diagnóstico de falla cardíaca. O un mayor y dos menores. Los menores son todos los demás. Acuérdate, los mayores, 3 del lado izquierdo, 3 del lado derecho y 2 indiferentes, y todos los demás serán menores. Edema, disnea de esfuerzo, taquicardia, etc. ¿Cómo clasificamos al paciente con falla cardíaca? Los estadios evolutivos de AJA y la clase funcional de NIJA. ¿Estamos? Estadios evolutivos y clase funcional. A ver, los dos primeros estadios, A y B, es en un paciente asintomático. No tiene síntomas.
No hay disnea, no hay edemas, etc. La diferencia es que el estadio A tiene factores de riesgo. Es hipertenso, es obeso, etc. En cambio, en el estadio B ya hay alteración estructural o funcional. Por ejemplo, el paciente puede haber tenido ya un infarto, o el corazón estar hipertrofiado, o tener pacientes sin síntomas, pero su fracción de eyección está bajo. ¿Cuántos diabéticos ahorita, si les hacemos un ecocardiograma, tendrán su fracción de eyección bajo? Sin síntomas. Varios, porque no se hace un control adecuado. ¿Dónde se hace generalmente el diagnóstico? En estadio C, en estadio D, cuando el paciente viene con síntomas, cuando ya está avanzado. El paciente viene con la emergencia por disnea, edemas, y responde al tratamiento, estadio C. Viene con síntomas, pero responde al tratamiento convencional. Si no responde al tratamiento convencional, le doy diuréticos, le doy IECA, pero sigue con síntomas. Ese es estadio D, cuando no responde al tratamiento convencional. Ahí es donde más se diagnostican los pacientes. ¿Qué nos dice la Sociedad Americana de Cardiología? Diagnosticar al paciente en estadio B. Eso se llama disfunción del ventrículo izquierdo asintomática. El estadio B. O sea, no esperar a que el paciente tenga síntomas. Todo paciente de alto riesgo hay que hacerle un ecocardiograma para encontrar la fracción de eyección disminuida, sin esperar a que tenga síntomas. ¿Estamos? Clase funcional: 1, cuando no tiene síntomas, no tiene limitación. 2, cuando ya tiene limitación. A esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, el paciente corre y le da disnea. Juega un partido de fútbol y le da disnea. O sea, a ciertas actividades extenuantes ya tiene limitación. La clase 3 tiene ya marcada limitación. Actividades de menos esfuerzo. Por ejemplo, camina y le da disnea. Miren la diferencia entre 2 y 3. Entonces, en 2 el paciente tenía que hacer un esfuerzo y recién le da disnea. En el 3 un pequeño esfuerzo y ya le da disnea. Corre y le da disnea, clase 2. Camina y le da disnea, clase 3. Y la clase 4 es al reposo, clase 4. Entonces acá el paciente está descompensado. 2, 3 y 4 es descompensado. Con el tratamiento deberíamos llevarlo a clase funcional 1, con el tratamiento. Entonces, el paciente con falla cardíaca, habíamos dicho en la fisiopatología, es un paciente que vamos a representarlo, miren en esta imagen, de forma didáctica, que tiene aumento de la poscarga. ¿Qué era la poscarga? La resistencia. Miren la pendiente que tiene que subir el burrito. La precarga es el retorno venoso, es lo que lleva. Entonces, un paciente con falla cardíaca tiene aumento de la pre y la poscarga. Con ello el corazón está sometido a mucho esfuerzo. Antes, ¿cuál era el tratamiento de elección de la falla cardíaca cuando no se conocía su fisiopatología? La digoxina. ¿Y la digoxina qué hacía? Estimulaba la contracción del corazón. Entonces, estaba aumentado la precarga y la poscarga y le aumentabas la fuerza de contracción. Es como que a ese burrito le empieces a dar latigazos para que suba. Entonces, más esfuerzo. Está aumentada la pendiente, tiene bastante que llevar y encima lo castigas. Entonces, lo primero que se debe hacer, pues como ya se entiende muy bien la fisiopatología, es bajarle la poscarga al corazón. ¿Con qué le bajo la resistencia? Con IECAS. Es el fármaco más importante. Captopril, enalapril y sinopril son los más utilizados. Captopril, enalapril, lisinopril. No tolera los IECAS o puedes asociarlo. Acá sí puedes asociar. En hipertensión no. En hipertensión no se asocia IECA con ARA2. En insuficiencia cardíaca sí puedes asociar, porque hay mayor beneficio. Puedes asociar IECA con ARA2.
¿Qué ARA2 se utiliza? Valsartán. Candesartán y losartán. Valsartán, candesartán y losartán. Una vez que le has bajado la poscarga, ahora que con los YECAs o ARA2, ahora bájale la precarga. ¿Con qué le vas a bajar la precarga? Diuréticos. Si la congestión es leve, te asidas. Pero si la congestión es severa, furosemida, cuando la congestión es severa. Entonces, con eso, miren, ¿qué has logrado? Bajar la pos y la precarga. En teoría, el paciente debe mejorar. Y si mejora, le agregas un fármaco, beta block. Si mejora con YECA y diuréticos, mejora, se compensa, le agrego beta block. Solo están aprobados carvedilol, que es el mejor, mixto, alfa beta, bisoprolol, metoprolol, que faltó por acá, y el último que también se ha aprobado, el nebivolol, que aumenta el óxido nítrico. ¿Qué beta block aumenta óxido nítrico? El nebivolol. Entonces, ¿cómo puedo resumir el tratamiento de un paciente con ICC? A la cabeza, YECA es lo más importante para bajarle la poscarga. Luego le agrego diuréticos para bajarle la precarga. Una vez que ya no tiene síntomas con YECA y diuréticos, le agrego beta block. ¿Cuándo doy beta block? Cuando está compensado, cuando ya no tiene síntomas. A eso se llama la trípode del tratamiento: YECA, beta block y diuréticos. Si no responde a esta terapia, le agrego un fármaco más. Puede ser ARA2 o puede ser el antagonista de la aldosterona, espironolactona, o eplerenona, que tiene menos reacciones adversas, porque muchos pacientes al consumir espironolactona, ¿qué les crece? Muy bien, ginecomastia. Entonces, muy incómodo para algunos pacientes, por eso no toleran, y se cambia por eplerenona, que no tiene ese efecto adverso. Y ese es el tratamiento entonces de un paciente con ICC. Pero como cada vez se conoce más de la fisiopatología, entonces han ido apareciendo nuevos fármacos alternativos e incluso mejores, solo que no los hacen muy disponibles por su elevado costo, etc. Por ejemplo, ya puedo reemplazar a los YECAs, ya no es el mejor fármaco. Ahora los mejores fármacos son los inhibidores de la neprilicina. ¿Y qué es la neprilicina? A ver, ¿quién se acuerda? Es la enzima que degrada al péptido natriurético cerebral. El paciente con insuficiencia cardíaca tiene elevado la angiotensina 2 y poco péptido natriurético. Entonces, muchos nos hemos centrado acá, bloquear. Pero ahora lo mejor es, en vez de bloquear la angiotensina, que el péptido natriurético, que es el que le da la contra, porque es un vasodilatador, hay que aumentar su tiempo de vida media. ¿Y con qué aumentamos el tiempo de vida media del péptido natriurético? Inhibiendo a la enzima que lo metaboliza, es decir, inhibiendo a la neprilicina. Sacubitril es el fármaco que inhibe a la neprilicina. Pero hasta ahí no es mejor que el YECA. Entonces, para decir que es mejor que el YECA, el fármaco como tal se asocia con ARA2, con valsartán. Entonces, el fármaco como tal, que todavía no tiene un nombre, tiene un nombre todavía químico, LCZ, no sé qué tanto, de los principios químicos, tiene estos dos componentes, sacubitril ARA2, ¿ya? Y es mejor que los YECAs, ¿ya? Pero todavía siguen siendo de elección los YECAs. ¿Por qué? Porque son los más disponibles, barato, disponible, eficaz, ¿no? Las 3 Bs, ¿ya?
Otro fármaco también alternativo a los beta block. Pregunta, ¿por qué el beta block le aumenta el beneficio al paciente con insuficiencia cardíaca? Si deprime al corazón, si es un inotrópico o cronotrópico negativo. ¿Qué habíamos dicho para un corazón enfermo? ¿Qué es mejor, bradicardia o taquicardia? Bradicardia, por ahí va. Si el corazón tiene insuficiencia cardíaca, hazle bradicardia. Con eso le vas a mejorar la sobrevida. Entonces, ¿cuál es el problema del beta block? Que muchos pacientes tienen asma, tienen EPOC, y el beta block no puedes utilizarlo. Y con eso le estás quitando una de los componentes de la trípode. Entonces, cuando el paciente no tolera beta block, hay que darle otro fármaco que hace bradicardia, pero con otro mecanismo de acción. Ivabradina. La ivabradina hace bradicardia inhibiendo la conducción eléctrica del corazón. Inhibe al sistema sinusal. Inhibe a ciertos conductos eléctricos del sistema sinusal. Entonces, como enlentece al sistema sinusal, hace bradicardia. Y con eso mejora también el paciente con insuficiencia cardíaca. Es una alternativa a los beta block. Entonces ya tenemos otra herramienta para hacer bradicardia, ¿no? Muy bien. Y cuando no responde, acuérdense de estos que añadimos. ARA2 o espironolactona, ¿no? Muy bien. Entonces, si ya le has bajado la pre y la postcarga y el burrito no quiere subir, ahí sí recién, ¿no? Lo castigas. Inotrópicos positivos, digitálicos. Digoxina, lanatocidona. Sobre todo digoxina se da cuando el paciente tiene arritmias. Cuando tiene arritmias, ¿ya? Y cuando el paciente no responde, miren este caso, paciente que no responde, miren, tiene NIHA 2,4, o sea, sigue con síntomas, su fracción de eyección está baja y en el EKG hemos encontrado QRS ancho. Este paciente es candidato a terapia de resincronización. ¿Cuándo indico terapia de resincronización? Cuando el paciente no responde a fármacos, su fracción de eyección está baja y en el EKG hemos encontrado un QRS ancho. Acuérdate, en ICC, QRS ancho, terapia de resincronización. El otro caso es este. Paciente sí respondió al fármaco, está sintomático, ya no tiene disnea, pero le hacemos su ecocardiograma y la fracción de eyección está baja. No tiene síntomas, pero su fracción de eyección está baja y tiene antecedente de infarto. Este paciente es alto riesgo para arritmias. A pesar que no tenga síntomas, con fracción de eyección bajo y antecedente de infarto, es alto riesgo de que se formen arritmias. Por eso, este paciente es candidato a colocarle un DAI, desfibrilador automático implantable. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los que bajan la mortalidad? Típica pregunta de ICC. Estos 4 de acá, que los he juntado. YECA, ARA2, beta block y espironolactona son los 4 que bajan la mortalidad. Por lo tanto, mejoran el pronóstico. Los diuréticos, la digoxina, no bajan mortalidad, solo son sintomáticos. Los que bajan mortalidad es YECA, ARA2, beta block y espironolactona.